Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 17 de febrero del año 2025. Vamos con algunas notas. Portada del periódico El Universal. Pitaya en riesgo por Trump. Los exportadores de pitayas a Estados Unidos dicen que es el sustento principal de sus familias y que con el frenado, con los aranceles podría verse amenazado. Es parte de, el color, la temperatura que tienen los medios de comunicación, totalmente anti-Trump, sobre todo después de las excelentes declaraciones que dio el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los periódicos, pareciera que no vieron absolutamente nada de lo que les comuniqué durante el fin de semana. Cómo es que el vicepresidente de los Estados Unidos, el católico J.D. Vance, denuncia la censura, el cortafuegos, el firewall al que están sometidos los alemanes para no conocer las propuestas políticas de un partido que es satanizado por los medios de comunicación como de extrema derecha, simplemente por exigir que se establezca la deportación de terroristas y que se establezcan controles migratorios para seleccionar quién ingresa al país. El Universal, una portada muy lamentable. Concentran 8 alcaldías el delito de narcomenudeo. Esa nota podemos considerarla algo importante. La Fiscalía Capitalina abrió 5,000 carpetas de investigación por ese delito en Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuauhtémoc, las demarcaciones con más denuncias. Pemex vigilancia falla contra piratas. Sí, hubo un asalto contra las instalaciones de Pemex en Zap Delta, esto en Campeche, también gobernado por Morena. Dejaron a trabajadores de Pemex 2 lesionados de gravedad. Me esposaron de pies y manos, no dan explicaciones. Alexia Enríquez de Sonora fue retenida humillada por horas cuando intentó cruzar a los Estados Unidos. Denuncia que no sé si intentó cruzar de forma legal o ilegal. Trump, la guerra contra la diversidad. El periódico El Universal sataniza a Donald Trump y me asombra que, siendo ahora tan progresista el periódico El Universal, no haya dedicado su portada como La Jornada a atacar directamente a Javier Milei, porque la extrema izquierda, no solamente de Argentina, sino de toda la región, incluso de Alemania, están atacando fuertemente al presidente de Argentina por que su cuenta oficial en X propuso una divisa conocida como Libra, la cual, tuvo un alza de su valor por esta relación con el presidente, y posteriormente se cayó porque la misma prensa, las mismas redes sociales comenzaron a decir que se trataba de un fraude. Yo digo que esto fue una operación directamente contra el presidente de Argentina. Lo vemos en que las cuentas falsas, las cuentas de bots, tienen el mismo mensaje contra Javier Milei, diciendo que en las próximas elecciones van a votar por la comunista, por la chavista Cristina Kirchner, quien fue responsable de la hiperinflación del peso argentino que comenzó en 2015. Les comentaba ayer durante la noche que cómo es posible la hipocresía con la que se conducen algunas personas al satanizar a Javier Milei, algunos medios que satanizan a Javier Milei, y son los mismos que callaron cuando López Obrador hizo el fraude de la rifa del avión presidencial, se robó ese dinero. También cuando López Obrador hizo el fraude del Fondo por los Demás. En el sismo del año 2017, él solicitó donativos por millones de pesos para después robarse ese dinero a su partido y decir que él no tenía ninguna relación con el mismo Fondo por los Demás, que él pedía dinero para los damnificados del sismo de 2017. Milei enfrenta denuncias por criptofiasco, sí lo tienen en portada, y también en su portada tienen a León Krauss. Saben que León Krauss odia profundamente a Donald Trump. Dice: para Ucrania, Trump no plantea una receta para la paz. Sí, era lógico que un judío como León Krauss, un sionista,
pues esté muy molesto porque Zelensky no va a seguir recibiendo millones de dólares para asesinar personas ucranianas y rusos, y que no va a poder seguir fomentando la guerra que tanta destrucción y que arroja al mundo posiblemente a una guerra mundial. Él está del bando de la guerra, de la muerte. Es comprensible. Excelsior. Bueno, pues reclaman quiebra a Milei. Una cosa sí tengo que dejar muy clara. Se han dado casos en que cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, cuentas de cualquier red social pueden ser hackeadas y pueden emitir información falsa. Y puede haber errores, como por ejemplo cuando la cuenta oficial del Papa Francisco le dio me gusta a las fotografías de una mujer con poca ropa. El community manager o el sujeto que controla la cuenta del Papa Francisco, porque él no dirige sus redes, pues se le ocurrió hacer eso o no se dio cuenta. Y queda como una anécdota chistosa. Lo malo es cuando una persona pierde dinero por algo que creyó. Ahora, cada quien debe tener tantito criterio, la capacidad de discernir qué es lo que hace con su dinero. No importa la persona que lo diga, porque somos seres humanos y podemos equivocarnos. Por eso es que aunque los medios de propaganda de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, como el Universal y como La Jornada, de Chile, de Uruguay, de Venezuela como Telesur, están ataque y ataque a Javier Milei, pues esas denuncias, aunque sean 100, no van a proceder porque pues es un comentario en redes sociales. Es una cosa que puede tomarse o puede desecharse. Las personas tienen que ser responsables de sus acciones. Ahora, cosa distinta que piensen que el presidente Javier Milei ganó mucho dinero con una estafa o algo así, eso tampoco es verdad. O sea, se va a acreditar que no es verdad porque no fue un acto voluntario de defraudar. Nadie quiere defraudar estando en un cargo público, porque si defraudan estando en un cargo público afecta totalmente su carrera política. Esto más bien es un montaje de la extrema izquierda, que como he dicho, se quedaron callados como momias cuando el presidente de España hizo el fraude con la aerolínea. No dijeron nada. Se quedaron callados como momias cuando Biden robó más de 150,000 millones de dólares y se los daba así a Zelensky, supuestamente para que continuara la guerra, pero ese dinero nunca se fiscalizó. O sea, son cosas que van quedando ahí como hipócritas. Y además, el día de hoy sí hay una nota importante con relación a Argentina. El expresidente de Argentina, el chavista Alberto Fernández, podría ser procesado por golpear a su mujer por violencia de género. Recuérdese que él golpeaba frecuentemente a Fabiola Yáñez, cosa que encubría a su hijo transexual, su hijo travesti, lo encubría siempre al presidente Alberto Fernández. Y no vemos a la prensa corrupta de la extrema izquierda haciendo un escándalo por esto. De hecho, guardaron muy bien el secreto del silencio, como también se quedaron callados cuando 2 feministas lesbianas mataron a un niño llamado Lucio Dupuy. Siempre, o sea, dirán que ese tema no tiene que ver con esto, pero sí tiene en el sentido de que siempre hay parcialidad. O sea, los medios magnifican una cosa y ocultan muchas otras. Lo que acaba de hacer Claudia Sheinbaum y Morena, hacer una reforma para poder disponer de 2.1 billones de pesos del Infonavit, del Fondo de Vivienda de los Trabajadores Mexicanos, eso no le prestaron ninguna atención la prensa internacional. Es uno de los mayores robos que se está preparando en México y no consideran que eso sea un fraude. Destruir un aeropuerto en Texcoco que tenía inversión internacional, tampoco lo consideran un fraude. Eso es fraude. Cuando un criminal como Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, se retira de la presidencia burlándose del pueblo de México diciendo que ya tienen un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, ese sí es un fraude. Eso sí es algo que duele porque ahí sí se perdieron recursos públicos. Aquí Javier Milei no está jugando con el dinero público, no está dilapidando los recursos públicos. Tal vez algunas personas habrán cometido el error
de no ponerse a pensar, de no verificar la información, si acaso eso era prudente hacer con su dinero. Aunque, como yo les digo, esto más bien tiene las vistas de ser una campaña de desprestigio, ¿sí? Ni siquiera sabemos cuántos son en realidad los que se dicen defraudados. Puede ser esto toda una operación al estilo más puro de la CIA. O sea, ustedes no piensen que esto es orgánico, que esto surgió de la nada. No, es toda una campaña para darle un golpe de estado al presidente Milei. Eso es lo que quieren hacer. Bueno, el Excelsior dice, usuarios de criptomonedas acusaron haber perdido su dinero tras invertir en signo de pesos libra, promocionada por el presidente argentino en su cuenta de X, pero no en su cuenta de Facebook, pero no en su cuenta de Instagram, ¿verdad? Solamente en una plataforma, dice. No habrá divorcio del pueblo. Eso es una de las tonterías demagógicas que dijo Sheinbaum. No nos importa porque pues ya sabemos que ya permite que actúen en México la DEA y el FBI contra los cárteles de la droga, aunque el narco expresidente oculto no quiera. El INE votará listas de candidatos pese a errores. Bueno, pues es una buena evidencia de la corrupción que hay en el INE con Guadalupe Tadei. El Senado subsanó parcialmente que pues los datos de los candidatos a la narcoreforma judicial no tenían CURP. Como les comenté ayer, no tenían datos personales, ni un número telefónico, ni dirección, ni correo electrónico. No tenían nada, dice. Aspirantes que declinaron postulados para 2 cargos diferentes e incluso para repetir en puestos que aún no existen, figuran en el listado publicado por el Instituto Nacional Electoral. ¿Pero qué pasa? No pasa nada, porque el INE tiene la consigna de la presidencia de hacer la narcoreforma judicial. Aunque el Senado dice haber subsanado de forma parcial los errores de esta lista, el documento contiene al menos 4 casos que violan directamente la Constitución mexicana, pues los candidatos que se postulan para diferentes cargos, una más identificada como magistrada de tribunal inexistente, o sea, hay personas que ni siquiera tienen la trayectoria que ellos reclamaban. Rematan a heridos en ambulancia. Esta nota es bien importante. 4 personas fueron asesinadas, esto en Acapulco, Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Sí, 4 personas que eran trasladadas heridas en una ambulancia fueron asesinadas en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, por la familia, por el clan de Evelyn Salgado, una monarquía corrupta, como dijo en su momento López Obrador acerca de Alejandro Murat, que hoy está en el partido narcotraficante Morena, pues la aplica perfectamente a la familia de Félix Salgado Macedonio. 4 hombres heridos por bala, que eran trasladados en una ambulancia para recibir atención médica, fueron ultimados, sí, en la carretera Pinotepa Nacional a Acapulco. Un taxi y una motocicleta les dieron alcance a esta ambulancia para rematar a los heridos. De acuerdo con el reporte, pues, de las autoridades, el paramédico, el conductor de la ambulancia, resultaron ilesos afortunadamente, pero pues esto nos muestra, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en el país, mientras Claudia Sheinbaum hace la demagogia tonta de que es el Golfo de México y no el Golfo de América. Claro, Claudia, pero eso lo dices a personas de muy escasos recursos, a personas que tienes atolizadas, a personas que dependen de las migajas que tú les lances como si fueran perros de la calle. No le dices eso a Donald Trump, ni por error te pasa por aquí decirle eso a Donald Trump, que no es el Golfo de América, que es el Golfo de México. Intenta distraer con demagogia, que es lo que ella siempre ha acostumbrado a hacer. El órgano oficial de propaganda de Morena dice: médicos cubanos llevan salud a comunidades de Chiapas, lo cual es una vil falsedad. Lamentablemente estas personas están cobrando millones de pesos que son robados a médicos mexicanos y están ocasionando problemas de salud en todo el territorio nacional mexicano porque ni siquiera son médicos, son personas que obtuvieron un diplomado de alguna institución corrupta
de Cuba, que es un país tercermundista, un país fracasado en todos los aspectos, que cumple semanas de estar en completo apagón. A pesar de todo lo que nos robó el narcopresidente López Obrador, Cuba está en apagón por la mucha corrupción que existe. Seguramente incluso el material que robó López Obrador de Comisión Federal de Electricidad ya fue revendido en algún mercado negro por la dictadura de Cuba. Congelados 100 millones de dólares que la USAID destinaba al narcoestado mexicano, al narcoméxico. La mayoría de los programas negociados por el gobierno en los últimos 6 años. En el mundo, la cancelación ya afecta a la asistencia sanitaria y seguridad de alimentos, dice el narcoperiódico La Jornada. De 2018 a 2021, Mexicanos contra la Corrupción recibió 2.3 millones de dólares, lo cual no se compara, yo le diría a La Jornada, con los 58.4 millones de dólares que recibió la presidenta Claudia Sheinbaum de la USAID. Nada más y nada menos que el instrumento financiero de la CIA. La CIA que también participó en la farsa del movimiento pseudo-estudiantil de 1968, donde el líder del PRI de aquel entonces, Carlos Madrazo, era el que dirigía a los comunistas, a los supuestos estudiantes enojados, y asesinó con hombres de Sócrates, Campos, Lemus, desde el edificio Chihuahua, disparando contra civiles, policías y militares que se encontraban en la plaza Tlatelolco. A ese movimiento, a esa movilización, a esos actos delictivos en las calles del 2 de octubre de 1968, participaron directamente los padres de Claudia Sheinbaum, hoy presidente de México, una judía de origen búlgaro-lituano, que no tendría nada que estar haciendo en la presidencia de México si no hubiera de por medio un mega fraude electoral orquestado desde la presidencia de México por el narcopresidente López Obrador, un masón que todo el tiempo, bueno, pues lo único que hizo es llegar al poder para satisfacer su ambición y la infinita ambición de su familia de ser la familia más rica del mundo, de ser la familia más rica de México, que eso sí lo lograron hacer robando los recursos públicos. Pues nada más con el periódico La Jornada, el narcoperiódico La Jornada, pues dice: mi administración es cercana al pueblo, dice Jara Cruz. Gobierno de Oaxaca nos abandonó después del asesinato de 3 campesinos, dice la organización Usisoni. Violencia vicaria, devuelven a mi hijo. Bueno, pues quién sabe qué es a lo que se esté refiriendo el periódico La Jornada. Pasamos a Milenio. Desaparecieron las entidades. 2,000 millones de pesos para seguridad, dice la Auditoría Superior de la Federación. Tienen abiertos 173 expedientes relacionados con el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. El fondo para capacitación, equipo e infraestructura fue usado, según los gobiernos, en patrullas y uniformes, pero no existen documentos que confirmen tal erogación, que se hayan utilizado en ello. Inauguran planta de Comisión Federal de Electricidad en Salamanca en beneficio de 541,000 familias del país. Pues está por verse si realmente aporta esa cobertura energética, porque la tarifa de electricidad aumentó, Ha aumentado muchísimo la tarifa de electricidad porque no está produciendo CFE adecuadamente. Fracasan las fiscalías locales en el combate de la corrupción, 69,735 carpetas abiertas entre 2018 y 2024, solo 0.35 terminó en una sentencia. Nueva York, redadas a cambio de impunidad. El alcalde dará vía libre a Lais si cesan los juicios por soborno en su contra. Mire, el alcalde de Nueva York está relacionado con distintas organizaciones criminales, incluso de varios países de Latinoamérica. Entonces, pues ahorita muchas personas están furiosas diciendo que él se ha doblado ante Donald Trump porque tiene mucha cola que le pisa. ¿Qué quiere? Pues es la realidad. Quiere salvar el pellejo, ¿no? En lo que tenemos la portada de Reforma, vamos con el Financiero. Apunta consumo a ligero repunte en enero. Creció 0.1% tras haberse caído 0.5%. Pues entonces no creció. Estamos hablando de un decrecimiento que se mantiene en el 0.4%, porque siempre hay que hacer la cuenta de esa forma.
No me vas a decir que crecimos del menos 0.5, 0.1, pues únicamente te puedes decir que hay un decrecimiento de 0.4. Es así como se tienen que ver las cifras. Propondrá rango constitucional a los 3 nuevos programas sociales, porque, bueno, pues Sheinbaum quiere seguir comprando y corrompiendo a los votantes. Es como dar dinero, es como dar droga, es como dar alcohol. Lo comentaba ayer cuando veía la participación de Ricardo Salinas Pliego en el World Government Summit de Emiratos Árabes Unidos, donde dice que en México no puede surgir todavía un Javier Milei porque la gente sigue drogándose con sus falsas seguridades, con esta tontería de los programas sociales, pues siguen autoengañándose. ¿Sí? Esta es la palabra correcta. La gente sigue sufriendo de mucho autoengaño diciendo que se puede vivir así. Entonces lo que se necesita es probablemente caer hasta lo más bajo, como una especie de drogadicto o alcohólico, y darse cuenta que ese camino no conduce a nada bueno. Pero claro, el tocar fondo es la parte más difícil, la lenta agonía o la lenta muerte. Y Sheinbaum pues quiere volverlos a rango constitucional, supuestamente para que nadie pueda impedir, nadie, aunque vengan otros gobiernos, nadie pueda frenar que ella compra votos de la escoria de la sociedad, porque muchos delincuentes también reciben su beca con dinero público. Gobierno no de Trump, insatisfecho con ritmo de deportaciones, pues sí, ya comenzó a despedir. Mentiras de Claudia Sheinbaum en la portada del Financiero. Sheinbaum va a reactivar la petroquímica de Pemex. Lo dijo en una gira por Tiahuatlán, Veracruz. Una serie de cosas que, bueno, tiene ella que repetir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Según ella lleva 100 y tantos días de gobierno. ¿Y cuántas veces ha dicho la tontería de que está reactivando algo en Pemex? Hagan memoria, porque esa tontería está completamente extinta, ¿no? No es ninguna realidad, no hay nada de real en eso. Lo que debió de aparecer en la portada del periódico El Financiero y de todos estos panfletos debía ser precisamente el asalto que ocurrió a una de las sondas, a una de las plataformas petroleras en Campeche, una plataforma de Pemex, en el que resultan lesionados de gravedad 2 trabajadores de Pemex. Así que no estamos bien, y Pemex por supuesto que no está bien y no va a estar bien, porque está Sheinbaum, es una causal, ¿sí? Es una cosa lógica. Sheinbaum igual Pemex mal. Sheinbaum permanece, Pemex muere, así de sencillo. Esa es la lógica que se sigue y no hay ningún defecto. ¿Quieres que Pemex esté bien? No puede ser con Sheinbaum, no puede ser con Morena. Tiene que ser con otro proyecto. No estoy hablando ni siquiera de la oposición, con otro proyecto, con un proyecto muy complejo y muy estricto de disciplina fiscal. Extranjeros liquidaron 30,000 millones de pesos de deuda mexicana en enero. Más del 90% de los títulos que vendieron, ya saben que hay momentos de pagar, pues ocurrió entre el 10 y el 20 de enero. En total, conservan bonos del gobierno mexicano por más de 8 billones de pesos. Y esto pues no es como tal algo bueno, porque pues es un dinero que entra, vamos a decir como prestado, pero se tiene que pagar con intereses, y entonces resulta ser que vuelven a retener, y como ya se dieron cuenta de que la inflación no va a retroceder y que la tasa es alta en nuestro país, pues los extranjeros van a seguir metiéndole dinero a los fondos de la tesorería, ¿no? de México. El superávit automotriz de México con Estados Unidos en 2024 batió nuevo récord. El valor de las ventas del mercado estadounidense creció casi en un 5% y el de las importaciones de ese país subió en 1.5%. Arancel de Estados Unidos a automóviles importados se comenzará a imponer o se pondrá en práctica el próximo 2 de abril, anunció Donald Trump. Esta es la única noticia que he visto importante en las portadas, que nos da la fecha del 2 de abril para que se impongan los aranceles a los automóviles fabricados en México. En Ciudad de México se reportan 19,000 fugas de agua, no atiende Sheinbaum pues nada.
Las Afores cerraron en enero con plusvalía de 171.919 millones de pesos. Ni digan eso porque, como se nota que es mucho dinero, no tardará en intentar robárselo también Morena, como ha hecho con el Infonavit. El peso recupera brevemente terreno ante el dólar estadounidense, se apreció en 1.85%. Pues sí, porque ya el extranjero se está dando cuenta de que Sheinbaum está completamente sometida a Donald Trump y de esta forma pues ya se tranquilizan un poco los mercados ante que esta terrorista pues quería saquear, matar, robar todo lo que se pudiera de las empresas mexicanas y extranjeras. Consumo privado registró un retroceso en el 0.5%, de 0.5% en diciembre del año 2024. Sheinbaum dice que va a rescatar la petroquímica de Pemex. El Diario de Yucatán. Grave asfixia tributaria. Gobiernos estatales y municipales enfrentan crisis por la caída de la recaudación, desaceleración, aranceles retrasan ingresos públicos. Bueno, la razón de las cosas es que si dejaran de gastar en tantas tonterías como es la ideología gay, como es las políticas estas del aborto, que ya comenzó también a financiarse duro por el gobierno de Sheinbaum, matar niños en el ISSSTE, en el IMSS, pues si dejaran de gastar en tantas estupideces como comprar votos, perdónenme la expresión, pues habría tal vez recursos públicos para cosas importantes. Y no tendrían por qué estar diciendo que se tienen que elevar los impuestos y que la recaudación no va bien. Solamente dejen de gastar y todo irá bien. Dejen de gastar y de robarse el dinero y todo irá bien. Bájense el sueldo y todo irá bien. Pero ya vieron que no tienen esa intención, pues tan solo en diciembre del año 2024 Morena se autorregaló bonos y millones de pesos para sus senadores y diputados. Y también los otros participaron, si bien cobraron menos, porque hasta eso el PAN y el PRI fueron más baratos en cuanto a cobrarse esos bonos. Rechazo total al aborto por parte de la Iglesia Católica, pide no usar caso reciente para justificarlo. La Arquidiócesis Primada de México reafirmó ayer su respeto por la vida, señalando que el aborto no debe de ser considerado un derecho de la mujer, e hizo un llamado a dejar de utilizar un caso reciente para tratar de justificarlo. Los bebés no tienen la culpa, ante quienes intentan argumentar que para evitar una situación como esta se debe de aprobar el aborto. También rechazó el linchamiento generalizado contra los jóvenes padres que intentaron deshacerse de su hijo, que ya fueron vinculados a proceso, y dijo que el caso es una oportunidad para que la sociedad valore la vida naciente y cuide a la juventud. O sea, bueno, esa postura es ya discutible, ¿no? Porque no son menores de edad. Y si fueran menores de edad, los menores de edad no tienen por qué estar sosteniendo relaciones sexuales. No tienen por qué estar procreando. La iglesia como que sigue siendo como muy blandita, ¿no? Como que le hace falta severidad en estos casos. Pero bajo la guía del Papa Francisco, pues eso como que se pierde mucho. Qué bueno que condenen el aborto, me parece perfecto, porque lo que dijeron con el caso de Lucio y Diana es que si hubieran asesinado al niño, sí, si lo hubieran descuartizado como un pollo, como un mono, no hubiera ocurrido todo esto de que lo hubieran abandonado por ahí, o que la madre desnaturalizada, inhumana, dijo, aviéntalo a un río de aguas negras para que se ahogue ahí y se muera su propio hijo. Entonces, bueno, pues la prensa mezquina, la prensa corrupta, los asesinos de niños, las criminales brujas feministas, los medios satánicos, el partido narcotraficante, pederasta y abortero Morena, pues lo que va a seguir insistiendo es en que se deben de matar a los niños antes de que nazcan, y que así todo mundo pues está bien, se trata con dignidad y se soluciona un problema que no debió de existir, porque ellos andaban fornicando incluso sin tener métodos anticonceptivos, que para los católicos también obviamente se considera grave, una falta, un rechazo a la vida.
Sencillamente no tendrían que andar cometiendo esa clase de conductas y se librarían de tantos problemas. Pero claro, eso que es tan lógico, que es tan básico, pues nunca lo van a aceptar porque les parece anticuado, poco divertido, pasado de moda, no sé. No sé, pero la sociedad corrupta y se intenta justificar e intenta decir que la solución es matar a los niños. Esa es la única solución que te puede ofrecer un gobierno ladrón y asesino como el de Sheinbaum y la prensa corrupta que recibe obviamente donativos de clínicas de aborto. Para acabar pronto, ¿no? Bueno, pues el diario de Yucatán destaca que visitaron la tumba de Alexei Navalny, enemigo de Vladimir Putin, y bueno, pues eso es simplemente para mostrar que la propaganda va a seguir en tono bélico. No quieren que se negocie obviamente una paz entre Ucrania y Rusia. No quieren que se detenga el conflicto. Ya vamos a hacer a un lado un poco el concepto de paz. Porque aquí hay mucho odio y Zelensky no va a entender y no quiere entender. Y él quiere dinero. Su ideal sería continuar la guerra y que Estados Unidos se metiera en una guerra con Rusia y que nos ocasionara una guerra mundial y un mega problema económico mundial. Pero bueno, no va a ocurrir. Ya le dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos, eso no va a ocurrir. No es realista tampoco que te regresen los territorios previos a 2014. No es realista que quieras formar parte de la OTAN porque no aportarías nada a la OTAN. Serías una carga y además nos podrías lanzar a una guerra mundial. Todo eso se lo han dicho. Estamos bien en las manos de Donald Trump. Los hechos hablan por sí solos. Alertas para Yucatán. Un Yucatán seguro. La percepción de inseguridad o de seguridad baja y es peligrosa. O sea, entendemos que hay un indicador de inseguridad, el cual se disparó en toda la República Mexicana con Sheinbaum. Y entendemos que hay otra cosa que se llama la percepción de seguridad. Y esa está muy baja. O sea, que si no salía con el primer indicador, en el segundo se confirma. Ante los recientes hechos de violencia, como por ejemplo los linchamientos, Manelik Castilla pues dice que reconoce que hay una baja percepción de seguridad en el estado de Yucatán. No me extiendo más de esto. Los periódicos también reproducen su creencia en el cambio, en el cambio C. Las condiciones del clima se modifican, influencia de la llegada de los frentes fríos y las vaguadas. Pues ellos siguen insistiendo en que eso es una realidad y que lo ocasiona el hombre. El Sol de México: no es limpieza étnica en las guerras. La gente se va. En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió su propuesta, la propuesta del presidente Donald Trump, de que las personas pues dejen todos esos escombros de la Franja de Gaza y se reubiquen en países islámicos. Porque ciertamente esa sería la solución del conflicto. Y sé que se va a escuchar muy mal, ¿no? Hay un rechazo generalizado por parte de algunas personas a la propuesta de Donald Trump, pero miren, póngase a pensar que Israel es una cosa así de pequeñita y es un país que fundamentalistamente pues es sionista o es judío, étnicamente judío, porque ellos, aunque lo han tratado de negar durante muchas ocasiones, se consideran una raza. Igualmente los árabes, los islámicos se consideran un credo y una raza. Entonces, la Franja de Gaza es algo muy pequeño, con una población, sí, de 1 millón y tantos, pero resulta ser que cuando la gente como el Papa Francisco y otros líderes de Estado hablan de acoger a los migrantes, no se lo piden a Egipto, no se lo piden a Jordania, no se lo piden a Arabia. O sea, yo digo que los países que podrían aceptar migrantes islámicos, como los palestinos, pues precisamente podrían ser esa clase de naciones. Ah, no, tiene que ser Europa y tiene que ser Estados Unidos quienes admitan a esos migrantes. No sé bajo qué concepto se han creado eso o por qué crean eso, pero el hecho es que lo creen así. Y entonces, pues dice, si todo esto está en ruinas, pues tal vez sería mejor que se retiraran de ahí para ya acabar con este conflicto. Una declaración que se repite constantemente es que Netanyahu dijo que el plan de Donald Trump podría cambiar la historia. Pues yo soy algo escéptico también sobre esta clase de cosas porque conozco la
la ferocidad de los islámicos y también las intenciones del Estado de Israel. Y yo quisiera creer, ¿no? Quisiera creer que si se van los palestinos de esa región se acabarán los enfrentamientos, pero seguramente continuarán en Cisjordania, que es otra parte palestina dentro del mismo territorio de Israel. Un territorio de Israel que, hay que aceptarlo, fue por colonización, fue una invasión, pero eso fue también hace ya tantos años, y lo que ocurrió fue que las cosas no evolucionaron favorablemente en una convivencia entre palestinos e israelíes. Eso no lo vamos a ver. Creo que no lo vamos a ver aún. Demos la opción, dice, ni deportación forzada ni limpieza étnica. En las guerras la gente se va. ¿Por qué no dar a los gazatíes la opción? Todo mundo ha dicho que esta es la mayor prisión al aire libre del mundo, ¿no? No es por nuestra culpa, dijo el primer ministro de Israel. Bueno, pues esa declaración yo creo que incluso hasta se ajusta con lo que había dicho el Papa Francisco, ¿no? Si es tan horrible la franja de Gaza, si está tan bloqueado, si les han disparado tanto, si han matado a más de 46,000 personas, porque ese es el balance que dice Hamás que tiene de muertos en la franja de Gaza por ataques de Israel, pues entonces estas personas no deben de ser necias. Yo creo que deben de buscar más su supervivencia y probablemente retirarse de ese territorio. Lo que ocurre es que una pandilla mundial de extrema izquierda, también financiada por George Soros, se han aferrado a que las personas permanezcan ahí, incluso contra su voluntad, porque ya les dije que Egipto, que Siria y que también Jordania y otros países islámicos que están por ahí se han negado a aceptar a estas personas, no quieren recibirlos. Entonces, ¿dónde está la solidaridad islámica? No existe. Lo que ellos quieren es seguir fomentando la guerra. Para eso quieren tener a esas personas ahí. No existe tal solidaridad, ni amistad, ni nada. Lo que ellos quieren es seguir teniendo a las personas en la franja de Gaza para que continúe el conflicto, para que sigan estas matazones y tener un negocito de este tipo de fundaciones, de este tipo de conflictos, y constantemente estar boicoteando o peleando con supuestamente Estados Unidos, ejerciendo chantajes. La verdad es que si Donald Trump logra que los palestinos, que los gazatíes se retiren de ese enclave costero, pues entonces muchas cosas sí cambiarían, porque ¿cuál sería ya el pretexto para que continuaran los ataques? ¿Cuál sería ya el pretexto para que continuaran los atentados del grupo terrorista islámico Hamás? Que además, yo insisto que el primer ministro de Israel tuvo relación con el ataque que dio Hamás. Yo tengo la teoría, por los informes que se ha visto, que un ataque de esa naturaleza, de esa proporción, tuvo forzosamente que pasar por los aparatos de inteligencia de Israel y de alguna forma se permitió ese paso. Es poco creíble que un Estado tan moderno, tan militarista como el Estado de Israel fuera vulnerado. Entonces el plan de Donald Trump realmente que podría traer una solución a ese problema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué, por ejemplo, los palestinos no podrían integrarse a otra nación islámica? ¿Por qué quieren seguir insistiendo en que son un pueblo distinto a los demás árabes? ¿No es algo curioso? Digo, al menos es algo étnicamente o culturalmente curioso, ¿no? Es que cuando uno se pone a analizar la proporción territorial que tienen las naciones islámicas, es pues un buen tramo, es una buena parte de la tierra. ¿Y por qué forzosamente quieren invadir Europa? ¿Por qué forzosamente quieren invadir Estados Unidos? ¿Por qué forzosamente quieren ir a países occidentales, donde cometen masacres con cuchillos o atropellamientos masivos? ¿Por qué no se quedan en naciones islámicas? ¿Por qué no van a Pakistán? ¿Por qué no van a esos países que son plenamente islámicos? Argelia, no sé, países en los que no van a tener ningún problema de persecución por su credo al menos. ¿Por qué esta insistencia de ir con nosotros que nos odian tanto contra los que llaman los malditos infieles que deben de decapitar? ¿Por qué con nosotros? ¿Por qué les gusta tanto buscarnos a nosotros? Nunca habías pensado en eso. Yo tampoco, lo acabo de reflexionar más detenidamente. Carambola deja 6 fallecidos. Un aparatoso accidente en el kilómetro 53 de la autopista México-Puebla
a la altura de una zona conocida como Llano Grande. Por cierto que hoy hubo bloqueo por más de 6 horas en distintas carreteras. Nuevamente son los trabajadores, los conductores los que protestan por las condiciones de inseguridad en las carreteras, y Sheinbaum no va a hacer nada, ¿verdad? Caen 21 funcionarios y operativos seguirán. Autoridades municipales. Una nota de Aldo Canedo. De octubre a la fecha, el Estado de México y Chiapas encabezan la lista de detenciones. Sí, pero ¿qué crees? Ninguno son de Morena, por lo cual pues esas detenciones están amañadas, porque hay muchos narcogobiernos de Morena en el Estado de México y no les hacen nada. Periódico AM. Asfixian a Salamanca. La reconfiguración de la refinería no llega y aumentan los días fuera de la norma ambiental. Son Pemex y Comisión Federal de Electricidad los responsables de la contaminación en la región, mientras las promesas realizadas no se cumplen. Pues sí, eso es lo que está haciendo Sheinbaum, ¿no? Construye ahí, construye allá, y lo que hace es envenenarnos el aire. Y vaya que la calidad del aire es mala. Yo no sé dónde han quedado todas las supuestas políticas ecológicas que se habían decretado. No hemos mejorado. Diario de Sinaloa, bueno, yo le digo Diario de Sinaloa, es el periódico El Debate de Culiacán. Fallida persecución de la Guardia Nacional termina con 5 heridos. Entre los lesionados hay 3 elementos de la Guardia Nacional y 2 civiles. Los vecinos auxiliaron a los afectados mientras llegaban los cuerpos de emergencia. En las inmediaciones de Abuya aseguran 5 toneladas de droga. Según ellos presentan esto, pues el gobierno de Sheinbaum lo presenta para decir que está cumpliendo con su combate contra las drogas. El presupuesto para estimular lluvias es de 12 millones de pesos. O sea que sí hay geoingeniería y está costando 12 millones de pesos. No vaya a ser pura charlatanería, ¿no? Como los que tiran los cuarzos. Las cartas, quise decir. La pobreza en Sinaloa disminuyó 6.5%, con más de 1.600 asesinatos. No es buena nota, ¿eh? Es como si estuvieran diciendo que los narcos nos ayudan al matar a los denominados pobres. Imagínense. Dice el periódico Reforma, crece en 160% el déficit del gobierno de Sheinbaum. Impactan obras insignia y programas sociales. Dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum un desastre, un desbalance por 1.6 billones de pesos. El déficit presupuestario del sector público creció 1.6 veces en pesos constantes durante los últimos 6 años, de 2018 a 2024. Una carga pesada dejó Andrés Manuel López Obrador para Claudia Sheinbaum. Las obras prioritarias son lo que más gasta dinero, lo tira a la basura, el Tren Maya, por ejemplo. En 2025 el gobierno federal deberá de manejar las finanzas públicas sin gastar nada de más, sin poder hacer grandes gastos. Al final de 2018 recibió el gobierno priista, López Obrador llegó y recibió el país del gobierno priista con un desbalance presupuestal muy menor al que deja él. Con Peña Nieto había un desbalance presupuestal de 640.412 millones de pesos. Hoy la cifra es monstruosa con López Obrador, lo que le deja a Sheinbaum es un desbalance de 1.6 billones de pesos. ¿Por qué? Pues porque para corromper una elección, para comprar gente, para tener contenta a la escoria de la sociedad, pues se tuvo que endeudar el país. Asaltan a Pemex también en alta mar. Ya no solamente es la ordeña de los ductos, además del huachicoleo, los piquetes a los ductos, pues también trabajadores de la planta QU y SAP Delta, Sonda de Campeche, reportaron que fueron asaltados por piratas. Bueno, pues sujetos armados el pasado viernes dejaron heridos de gravedad a 2 trabajadores petroleros. Nuestros compañeros que fueron amenazados y atracados por piratas en la plataforma SAP Delta ya están en la ciudad del Carmen recibiendo atención médica. Los piratas despojaron a los trabajadores de celulares y objetos de valor. Los ataques, dijeron los trabajadores, fueron muy violentos. Nos golpearon. Además indicaron que los piratas se mantuvieron por horas en la plataforma. Y qué terror, ¿no? Porque pues ¿a dónde huyes? Es pura agua y es agua mar picado, es agua mar adentro.
y no hay nadie que los proteja. ¿Dónde estuvo la Guardia Nacional? Toman restaurantes, banquetas y calles. A 3 años de ser autorizado un programa permanente Ciudad al Aire Libre que permite a los restaurantes colocar mesas y sillas en la calle, la norma tiene reglas como que los establecimientos deben de dejar las banquetas con un espacio de 2 metros, pero pues ¿qué creen? No lo hacen. Cobran moche morenistas a funcionarios en Cancillería, una nota de Abel Barajas. Antes de asumir el cargo, diputado federal de Morena, Carlos Candelaria, López fue vinculado a proceso por presuntamente cobrar moche de un salario de 2 empleados que tuvo bajo su dirección en la Cancillería. Juez procesó a Candelaria y a su subdirectora de análisis y proyectos de nombre María Yesenia Velázquez García por abuso de autoridad. El 29 de agosto pasado el exfuncionario rindió protesta como diputado federal y ahora tiene fuero político y ya no le pueden hacer nada. La fiscalía imputó a Candelaria y a Vázquez por cobrar más del 10% del salario de las siguientes personas. Le quitaron el 10% de su salario en todo momento a Juan José Varela López, a Javier Martínez Baltasar, como pago supuestamente para poder permanecer en la Cancillería. De lo contrario, los iban a despedir si no le daban el 10% de su salario. Morenistas ladrones, lo he dicho una y otra vez y por lo visto lo seguiré diciendo por un tiempo más si Dios lo quiere. Bueno, pues vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y continuamos con información de pues lo que ha estado ocurriendo en las últimas 20. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Pues continuamos y ahora voy a ponerles un resumen de unas cosas que ha comentado el doctor Juan Bosco Abascal Carranza sobre pues algunas declaraciones muy polémicas que ha dado el Papa Francisco y que han desubicado en gran medida pues la sana doctrina que debería de guardarse por parte del pueblo católico mexicano. Vamos a escuchar esto brevemente. Los católicos tenemos el deber de criticar, advertir de los errores de los demás. Aportación, la Biblia dice. Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Catalina de Siena fue por el Papa de aquel entonces para exigirle que cumpliera con su deber. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues fundamentalmente que una cosa es reprender con educación y otra aceptar el pecado como parece estar pidiendo el Papa Francisco. Los católicos también tenemos o podemos reprender a un papa, aunque usted no lo pueda creer. Santa Catalina de Siena habría sido uno de los personajes que pues tuvo que obligar prácticamente al papa de su tiempo a regresar para cumplir con su deber, a pesar de que pues él se sentía muy fatigado o amenazado incluso de muerte. La orden jesuita ha dejado de ser fiel al carisma de San Ignacio de Loyola. Desde hace tiempo se rume la infiltración de masones, cosa que realmente ocurrió con el fundador de la secta Illuminati Adam Weishaupt. Sí, bueno, pues era un maestro de derecho canónico y por eso podemos considerar que fue parte o los inicios de la infiltración, aunque propiamente la infiltración masónica se denuncia por parte del Papa Pío VI mucho tiempo antes.
1. El Papa Francisco dice que el abuso sexual a los niños no es un delito sino una enfermedad del agresor, declaró. Lo cual preocupa porque puede considerarse como una especie de justificación. 21 de septiembre de 2017. Como tal, lo que había dicho el Papa Francisco no solamente es que no es un delito, sino que no es un pecado. Y esta conducta, bueno, pues entonces ¿qué? ¿Se tiene que tolerar? ¿Se le tendría que... sería un inimputable? Pues son declaraciones que el Papa Francisco tampoco está capacitado para dar, sobre todo porque qué es delito depende de la legislación de cada país y qué es pecado ya está establecido por parte de la doctrina cristiana. La Biblia dice que a aquel que haga que se escandalice un niño, más le valdría ponerse una piedra al cuello y arrojarse al mar, y es una pena de muerte, por tanto, el abuso infantil. Hasta ahora se considera que es un vicio y por tanto un pecado. 2. El Papa Francisco llama a los campos de refugiados campos de concentración, a pesar de que en esos lugares no trabajan, no se les explota laboralmente como si ocurría en campos de concentración, supongamos que se refiere a las condiciones, pero estos campos propone sean objeto de migración, una migración que no fomenta a países cercanos sino Estados Unidos y Europa. Año 2021. Pues como tal, llamar a los campos de refugiados campos de concentración, pues puede ser que las condiciones estuvieran mal. Pero otra cosa es, por ejemplo, cuando hablamos de la Franja de Gaza, donde los campos de refugiados no están precisamente internos en una cárcel. Son personas que se podrían desplazar, pero que prefieren mantenerse ahí también porque hay mucho rechazo por parte de gobiernos islámicos. Llamó a pedir perdón a Dios por las formas. 3. El Papa Francisco expresó que la Iglesia Católica debe de pedir perdón a los homosexuales por el trato especial que se les dio, según el discriminatorio. 28 de junio de 2016. Llamó a pedir perdón a Dios por las formas en que ellos han discriminado a las personas homosexuales o la hostilidad que han fomentado hacia ellos, entre comillas. Podemos decir que pidan perdón solo quienes los han agredido físicamente, pero que también los homosexuales vean su conducta y se pidan perdón y a sus familias porque su estilo de vida ha ofendido a sus seres queridos. El Papa nunca ha propuesto algo así. Nunca ha propuesto que los homosexuales dejen de ser homosexuales, que los homosexuales se pidan perdón a sí mismos, dado que pues el estilo de vida gay es uno de los estilos más violentos, denigrantes también. No parece afectarle eso al Papa Francisco. Dice que la gente tiene que pedir perdón a Dios por haber rechazado a los gays. Se le pide perdón a Dios por haber rechazado el rostro de Cristo, por haber rechazado a Cristo, por haber negado a Cristo. Cuando una persona sale con una bandera del arco iris, lo que está haciendo es darle la espalda a la iglesia, darle la espalda a Cristo. Para el Papa Francisco, las puertas de todas las casas deberían estar abiertas a las personas con conductas homosexuales. Lo cual se ve muy forzado, porque no veo en qué forma sería necesario tal trato, así como las personas prefieren determinadas personas para tener amistad. Por psicólogos se considera que la homosexualidad no es una enfermedad sino una perversión de la moralidad, o de la voluntad moral. 4. El Papa Francisco ha guardado silencio sobre las conductas homosexuales, nunca ha llamado a la castidad, aunque en el pasado dijo que la homosexualidad es un pecado no un delito. 26 de enero de 2023. 5. Papa Francisco. Bueno, algo con lo que a lo mejor yo podría responder con contundencia al Papa Francisco sería recordarle que hay países islámicos donde la homosexualidad, la práctica sí que es un delito. Y entonces, pues que no diga que no es delito porque en algunos países sí es considerado un delito. Y eso con la migración que él propone, con esa migración islámica, yo no sé si él lo haga por el dinero de la USAID o lo hacía por el dinero de la USAID, pues estaría que sí, ¿no? Que probablemente hay una correlación entre el dinero de la USAID y lo que él está proponiendo de que no haya deportaciones y que se tienen que aguantar y que tienen que recibir migrantes con esas características, pues no es funcional, porque estas personas consideran que es servir a Dios, ejecutar a todos aquellos que practican la homosexualidad. Entonces ahí ya se contradice, ¿no? La declaración del Papa Francisco y su propuesta contra la migración. 5. Papa Francisco llama a pedir perdón a los pobres. Su propuesta contra la deportación de migrantes ilegales, es lo que quise decir. 5. Papa Francisco llama a pedir perdón a los pobres. No obstante, nosotros no somos culpables de tal condición, aseguró que los cristianos les han dado la espalda. 2016.
Pues ojalá y no sea esa clase de discurso en la que el Papa Francisco lo que dice es que ustedes le han dado la espalda porque no han donado los suficientes millones a la causa. Porque ahora lo que está condenando es que Cáritas no va a seguir recibiendo millones de dólares de la USAID, porque Donald Trump ha cancelado esa mafia que se dedicaba a hacer el aparato financiero o el brazo financiero de las operaciones de desestabilización emprendidas a través de la USAID y la CIA en el mundo. El Papa Francisco nunca ha explicado las vías culpables por las que se puede llegar a ser pobre en el sentido de no tener que comer. ¿Cómo puede ser el vicio? Un vicio también puede llevar a las personas a la pobreza, a una mala conducta. En otra ocasión no llamó a perdonar deudas económicas, el primero en perdonar las deudas es Dios. Y ante la celebración del jubileo durante este año, nos pide traducir este perdón a nivel social, para que ninguna persona, ninguna familia, ningún pueblo sea aplastado por las deudas. Expresó Francisco. Pues ojalá y sea así, pero también hay que considerar que si un dinero que le presta una nación a otra, esta se niega a pagar, pues esta nación va a tener el derecho de exigir de distintos modos a que se le pague ese dinero que se le prestó para un propósito en concreto. Ahora, si en ese país se robaron ese dinero, como ocurrió con Claudia Sheinbaum, que se robaba los millones de dólares que supuestamente estaban destinados por Biden a fortalecer el Estado de Derecho, pues yo creo que esa deuda no se le debe de perdonar. Sobre homosexuales, si acepta el Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?, declaró el Papa Francisco. Pero si acepta Cristo no podría ser gay, que es una secta, un estilo de vida de orden antinatural y anticristiano. Es mejor ser ateo que un mal cristiano, Feb 2024, declaró el Papa Francisco. Ateo es negar persistentemente la existencia de Dios y sus mandamientos. Es una declaración realmente polémica y nociva. O sea, lo que él está diciendo es que es mejor rechazar completamente a Dios, apostatar completamente de Dios, que ser un mal cristiano. Pues está raro, ¿no? Una declaración que es muy polémica, es ociosa. Yo consideraría que esta declaración del Papa Francisco de es mejor ser ateo que un mal cristiano es una declaración ociosa, porque ninguna de estas dos condiciones de mal cristiano o ateo se puede considerar menos grave. Evitar el embarazo no es un mal absoluto. Papa Francisco hablando sobre los métodos anticonceptivos, pero incluso hay quienes piensan que está referido al aborto, la dijo en 2016. El comentario dice en ciertos casos. Se habría dado en el caso de que monjas fueran víctimas de abuso sexual, y que sería mejor evitar el embarazo. Pero también durante 2024, el Papa Francisco dijo que era menos grave los métodos anticonceptivos en vez de abortos. La ley moral es una roca imparable que se lanza contra la vida. Pues esto, como dicen, es contrario a la cultura de la vida, contrario a estar abierto a la vida, y pues su razonamiento sería que si una monja es abusada sexualmente, lo mejor sería impedir el embarazo. Suena muy extraño, ¿no? O sea, como que si se da la ocasión, que yo me pongo a pensar, oye, ¿cómo se podría dar la ocasión? Que sería mejor evitar el embarazo. ¿No sería mejor que tuviera a su hijo, no sé, dejara de ser religiosa, se dedicara a cuidarlo, o lo diera en adopción, ya digo, en su defecto? La ley moral es una roca imparable que se lanza contra la vida del pecado. Sin embargo, el Papa Francisco dice que no quiere que eso siga. 18 de febrero de 2016. O sea, ¿por qué no quiere herir al pecador? ¿Por qué no quiere herir al pecado? Es cuestionante, ¿no? Declaración del 18 de febrero de 2016. A él no le gusta que la ley moral sea como una roca imparable que daña o que lastima la vida del pecador. Lo va a hacer de todas formas. El amor llama a integrar a todas las familias. El Papa Francisco. Bueno, y eso de que el amor llama a integrar a todas las familias, a mí me parece algo muy extraño. Según él, habría dicho solamente los tipos de familias heterosexuales, de un solo padre, de una sola madre, etc. Curioso. Por ahí nos pasaron la denuncia de que en Colombia están ofreciendo, lamentablemente, una corporación, un kit para realizar actos con menores de edad. Es una mafia, al parecer. No tengo esa información, pero como estaba en la conferencia lo apunté aquí. Hay personas que creen que el Papa Francisco llegó impuesto por una organización secreta llamada la Mafia de San Galo.
En todo caso, lo que es visible es que sus propuestas son muy confusas, y que ha ocasionado severos problemas. Que yo digo que, que siempre es necesario filosofar, pensar en las propuestas que puede tener en la interpretación o que tiene que decirnos la Sagrada Escritura, las situaciones tan raras que se dan en el presente. Sí, pero cuando se hace desde esta forma que confunde mucho, yo creo que sería preferiblemente no tomarlo, pues no tomarlo como referencia, porque no me pareció coherente estas declaraciones del Papa, como muchas otras que ha dado y que han sido extremadamente polémicas. En Francia acusan a un médico de nombre Joël Le Chournec, un médico cirujano francés, de haber abusado de al menos 299 pacientes menores de edad. Jalisco, para matar a los niños, se abre la clínica abortera de nombre Ginecea, esto en Guadalajara. La promocionan medios de propaganda como es el caso de Milenio, que sigue, por cierto, Milenio Televisión, y todos los medios de México siguen vociferando contra Donald Trump. Nadie le dedicó una sola columna a hablar del excelente discurso del vicepresidente, de Estados Unidos, J.D. Vance. Estados Unidos, por choque de aviones, Trump comienza a despedir funcionarios corruptos del control aéreo de la FAA, que fueron nombrados por Biden con políticas de género. En Argentina, un juez ordena procesar al expresidente chavista golpeador de mujeres Alberto Fernández por golpear a su esposa Fabiola Yáñez, violencia que encubría a su hijo transexual, su hijo travesti. Además, se le está imponiendo al expresidente Alberto Fernández un embargo por más de 10 millones de pesos argentinos. Medios criminalizan que el Doge de Elon Musk pueda auditar los gastos irregulares del Departamento del Tesoro. Asegura que estaría violando la privacidad, los datos privados. Pero, ¿qué datos privados puede haber si se trata del Departamento del Tesoro, si se trata de dinero público? Además, hay un interés superior en este caso, que es la nación. Europa quiere intervenir en las negociaciones de paz que se van a llevar a cabo en Arabia Saudí entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. ¿Cómo se les llama a la gente que se mete donde no la llaman? Metiches. Son metiches. El Líbano, grupo terrorista Hamas, confirma que murió uno de sus líderes en un bombardeo. Un bombardeo israelí en una ciudad del sur. Falleció a sus 77 años de edad la cantante y ocasional actriz Paquita la del Barrio, quien dedicó sus canciones a mensajes de odio contra hombres infieles. No me hagan mucho caso, pero yo recuerdo que esta señora creo que rendía culto a la muerte. Ella tuvo algo positivo. A pesar de rendir culto a la muerte, se opuso a las adopciones gay. Dijo que pues eso no estaba bien, porque pues los niños tienen derecho a un papá, a una mamá. No se le hacía coherente que los niños crecieran viendo algo así. Pero después la amenazaron y termina dando conciertos con la bandera gay a sus espaldas. A ver, como empresaria, como cantante, podía resistir, ¿no? Habría podido resistir si fuera una persona íntegra, decir, pues oye, aunque me censures, aunque me persigas, aunque me quieras hacer algo, no. También es cierto que dicen que por ahí tenía cuentas chuecas con el fisco y entonces a lo mejor por esa forma la podían chantajear. Pero no se justifica, ¿no? Además, como que su música fomentaba muchas cosas que no eran precisamente positivas. En Brasil, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convoca una mega manifestación para el próximo 16 de marzo por toda la censura, la corrupción que impera con el régimen de Lula da Silva, aliado de Claudia Sheinbaum. Medios de Rusia, Chile, España, Alemania, México, Estados Unidos atacan con furia y sin piedad al presidente de Argentina, Javier Milei, mismos que ocultaron el fraude de López Obrador de la rifa del avión presidencial y del fondo por los demás del sismo de 2017, del cual López Obrador pues se robó el dinero y después dijo que él no había pedido dinero para nada. Bueno, vamos con otro. Trampas del sistema masón. Bueno, pues saben que muchas de las cositas raras que ocurren en el mundo, como que siempre estamos en elecciones.
es algo tan desagradable para mí. Siempre estamos en elecciones. Siempre estamos a mitad o en medio de una elección. Siempre. Y eso cuesta mucho. Bueno, pues ocurre que por ese sistema manipulador, el sistema masón puede estar ideando varias trampas contra Donald Trump. Se vienen las elecciones intermedias del año 2026. Oye, pero dices, pero acaba de llegar en este 2025 a ser presidente, tomó posesión. Bueno, pues ya le pusieron esa trampa. El año que viene ya son elecciones intermedias. O sea, es un plazo de tiempo muy corto como para que se puedan materializar muchas políticas, ¿no? Muchos cambios favorables. Y ya le pusieron esta trampa. Las elecciones intermedias se realizan el 3 de noviembre del año 2026. Y en esas elecciones, pues ellos quieren ya empezar a manipular las cosas, quieren ponerle el pie para que pierda la mayoría en el Congreso y entonces no puede hacer ninguna reforma positiva a los Estados Unidos y el mundo. Entonces Trump se tiene que acelerar en esto, probar que este es el camino correcto, que su política es adecuada y de esa forma reafirmar su poder en las próximas elecciones y desde luego no permitir de ninguna forma que le hagan un fraude electoral, que aferrarse a eso para que pueda continuar en el poder, para que pueda seguir teniendo la mayoría en el Congreso y hacer los cambios necesarios, se queje quien se queje, chille quien chille, grite y vocifere y se retuerza como un demonio quien se retuerza, porque lo único que querían era dinero fácil y seguir haciendo maldades, y qué bueno que Trump no les dé el dinero. Bueno, pues en Argentina exhiben que la red de bots que atacan a Javier Milei todos tienen el mismo mensaje contra Milei y a favor de Cristina Kirchner. En México, medios mexicanos, como La Jornada, pues se dedican a satanizar a Javier Milei. En Tabasco hay una enorme crisis de inseguridad, renuncia el general Víctor Hugo Chávez Martínez en medio de los atentados, masacres contra bares y ataques a comercios. Tabasco gobernado por el partido narcotraficante Morena y también tierra natal de López Obrador. En México, bueno, pues qué más, trabajadores de salud de Estado de México realizaron bloqueos por falta de insumos médicos en el IMSS y el ISSSTE este 17 de febrero. ¿Qué va a decir Claudia Sheinbaum? Que eso es normal, ¿no? México, 6 horas de bloqueo en carreteras por parte de transportistas. Bloquearon la autopista México-Querétaro, la autopista México-Pachuca, entre otras. México, Pemex, confirman asalto a plataforma petrolera. Pues ya lo habíamos visto. Ucrania, Zelensky reprocha que en el inicio del conflicto con Rusia perdieron la vida más de 26,000 soldados y 380,000 heridos. Miles de desaparecidos desde el inicio de la guerra con Rusia, declaró para la NBC. Lo que no dijo es que fue por su culpa, que él quiso llevar adelante ese conflicto, que todo se hubiera quedado en que, bueno, pues se anexó Crimea a Rusia y ya no hubiera continuado más el conflicto, pero pues esto se siguió extremizando, sobre todo por la denuncia de Rusia de que se estaban desplegando fuerzas militares cerca de su frontera. En Ciudad de México cayó una menor de edad, una niña de nombre Fátima Zavala, cayó del tercer piso de una secundaria. Los padres de familia exigen una investigación contra la institución. En Venezuela, tiranía de Nicolás Maduro mantiene secuestrado desde hace 40 días al yerno del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Su yerno se llama Rafael Tudares. Y esta clase de secuestros y violaciones a derechos humanos, ¿quién creen que la respalda? Sheinbaum, la presidenta de México. República Democrática del Congo, hayan 70 cuerpos de civiles asesinados por fuerzas democráticas aliadas. En Estados Unidos, Trump dice que muy pronto se reunirá con Vladimir Putin, si bien no hay una fecha como tal. Reino Unido, primer ministro de Inglaterra, Craig Starmer, dice que está listo para enviar tropas británicas para garantizar la seguridad de Ucrania. Pues eso puede malinterpretarse como que quiere una guerra con Rusia. Estados Unidos, inundaciones en Kentucky dejan al menos 8 fallecidos. Secretario de Estado Marco Rubio dice que Irán no debe de ser una potencia nuclear. También el secretario de Estado Marco Rubio, quien es un acérrimo enemigo del terrorismo islámico y del narcoexpresidente López Obrador, pues declaró que jamás la organización terrorista Palestina debe de desaparecer, debe ser erradicada.
Donald Trump es el mejor amigo que ha tenido Israel en la Casa Blanca, dice con hipocresía Benjamín Netanyahu, quien traicionó a Donald Trump en el año 2021. Perú. Por gastritis severa, la cantante Shakira, quien realiza pues rituales de santería, brujería con una canción que es Waka Waka. Busquen lo que significa eso, es un ritual satánico de santería, pues tuvo que cancelar sus conciertos en Lima, Perú, porque tiene un grave caso de gastritis. En Emiratos Árabes Unidos, Salinas Pliego dice que los aranceles de Trump contra México son porque el gobierno no hace absolutamente nada contra el tráfico de fentanilo que envenena a las juventudes estadounidenses. Para que se enojen, y esto no lo recogieron los medios, ¿verdad? La participación de Salinas Pliego en el World Government Summit. En Irlanda, otro ataque con cuchillo terrorista islámico mata a un hombre y deja 2 heridos, un herido de gravedad en Dublín, Irlanda. Esto ocurrió el 9 de febrero. En México aumenta la deuda nacional. Cada mexicano al nacer, ahora después de López Obrador, con el aumento de la deuda por López Obrador, cada mexicano al nacer debe 131,738 pesos. Campeche. Piratas asaltan plataforma de Pemex. Hay 2 heridos, robaron equipo, dinero y objetos de los trabajadores. 2 heridos de gravedad. Andrea Chávez, del partido narcotraficante Morena, ha gastado 2.8 millones de pesos en promocionar su imagen en Facebook y otras redes sociales. Se cree que quiere ser gobernadora del estado de Chihuahua por el partido narcotraficante Morena. Esta señora, que se dice que fue amante o es amante de Adán Augusto López, vinculado a un grupo criminal conocido como La Barredora en Tabasco. México. Pierde México arbitraje. Comisión Federal de Electricidad deberá de pagar 21.1 millones de euros a 2 empresas españolas que defraudó en la construcción de una termoeléctrica durante la mala administración de Manuel Barlet Díaz con López Obrador. UNAM. Expulsan a un hombre que rezaba pues frente a la obra blasfema de el pintor Fabián Chairés. Hizo unos cuadros grotescos que se exhiben en la UNAM llamados La Venida del Señor, en que pone en posiciones sexuales a religiosos. Bueno, pues este hombre de la tercera edad hizo un acto de desagravio que valentía de rodillas pidiendo perdón por lo que había puesto Fabián Chairés, que es simplemente un vulgar fornicario gay que pues hizo un cuadro muy famoso que es el de un Zapata gay. Ya saben, un Zapata homosexual sentado en un caballo blanco con un enorme miembro ahí. Bueno, pues él ahora se le ocurrió ir más directamente contra la iglesia porque obviamente en su estilo de vida anticristiano, por no decir satánico, el de Fabián Chairés, pues se le hace fácil tratar de insultar o de blasfemar contra una población de millones, ¿no? Pues ya ven lo que pasa, ¿no? Con la gente que no tiene respeto por las cosas de la fe, por las cosas sagradas para millones de personas. Yo no digo nada, pero ¿se acuerdan de aquel magistrade, no? Lo que terminó. Siempre fiel a su... No sé si se puede decir fiel, sino siempre contumaz en su pecado. Su amante terminó degollándolo, murió desangrado en su sala, en la sala de su casa, sin que nadie lo pudiera asistir. Si eso fuera un estilo de vida viable, pues entonces no habría tantas peleas ni tantos asesinatos en las zonas de los bares gay, ¿verdad? No habría tanto problema, tanta violencia en la zona rosa. No hubiera muerto el perverso magistrade que se hacía llamar. Colombia, sin confirmar. Bueno, pues durante la madrugada de ayer comenzó a circular la noticia de que el presidente de Colombia estaría intoxicado por una sobredosis de clorhidrato de coca y que habría sido hospitalizado de emergencia. Yo no sé de dónde sacaron esa nota, pero al menos nos sacó una risa, ¿no? Porque él es el que defiende que la cocaína es muy saludable. El exterrorista del M-19, que ya se sabe que tiene vinculación con un narcotraficante colombiano conocido como Papá Pitufo, y que hace poco le echó la bolita a Claudia Sheinbaum diciendo, no, pues el cártel de Sinaloa es el jefe del Ejército de Liberación Nacional que asesina personas acá en Colombia. En Catatumbo ya más de 120 personas asesinadas por pues las acciones de este grupo terrorista. Algo así, Yo me quedé en 90, pero por ahí escuché que hablaban de eso. Mejor, la cifra confirmada son más de 84 personas asesinadas por el grupo terrorista
ELN vinculado a Cuba, en Catatumbo, Colombia. Desecha la Interpol ficha roja contra el exgobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Considera que son infundadas las exigencias del fiscal morenista Alejandro Gertz Manero. El comunicado que exhibió García Cabeza de Vaca es del 30 de enero de 2025. Así que, pues ya saben, no era verdad. No era verdad que era criminal. Y simplemente fue una campaña negra porque Cabeza de Vaca sí puso en su lugar al asesino y ladrón López Obrador. Busquen cuando López Obrador comete el error de ir a visitar a ese gobernador, que sí los tiene bien puestos, y lo dejó en ridículo. Porque todos los gobernadores, ante el criminal presidente, ante la espuria Claudia Sheinbaum, lo que hacen es dejarse humillar. Lleva a sus turbas Sheinbaum para que insulten, para que maldigan, para que humillen públicamente y quede grabado al gobernador de ese estado. Pero Francisco Javier García Cabeza de Vaca no se lo permitió y fueron a abuchear al idiota de López Obrador como se lo merece, por todas las traiciones, por todos los robos. Y pues López Obrador, que es un cobarde, es un maricón que le gusta atacar por la espalda, es un cobarde, pues se le hizo fácil posteriormente inventarle, utilizando la fiscalía corrupta que no es independiente, la fiscalía carnal, utilizar para abrirle una carpeta de investigación al gobernador, al exgobernador ya, cuando ya no tenía fuero. Y bueno, pues no fue procedente, porque no hay probado, no hay vinculación con el narcotráfico como otras personas que no pueden ir a Estados Unidos porque son narcotraficantes. García Cabeza de Vaca sí ha podido ir a Estados Unidos y no lo ha detenido la DEA, ni el FBI, ni nada, porque no hay nada de eso. Porque no hay nada de eso. Él iba a ser candidato a la presidencia de México, en vez de Xóchitl Gálvez. Y a lo mejor, y él sí hubiera sido un candidato más fuerte, más determinante. Pero como en este país ya estamos muy manipulados por la pestilencia de género, pues se hizo eso de que tenía que ser una mujer. La verdad, la mera verdad, el pueblo de México no quería una mujer como presidente. Llamen machista y todo eso, pero si hubiera sido realmente una elección, desde ahí podemos ver que es una elección fraude, fue un fraude, porque el pueblo de México no quería nunca una mujer como presidente, nunca. Fue una imposición con corrupción, eso lo sabemos bien, mucho menos a Claudia Sheinbaum con toda su impopularidad, con toda esta forma de hablar tan aburrida, tan lánguida, tan ajena, ¿no? Tan poco inteligente. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, imagínense humillando a Maynes, humillando a Sheinbaum, ridiculizándola, hubiera hecho un mejor papel, un mucho mejor papel. Por eso López Obrador buscó que no fuera candidato. Locuras, Gustavo Adolfo Infante le pregunta al transexual Wendy Guevara, ¿te gustaría ser papá? Y pues para no verse tan mal, porque obviamente sí le molestó, porque sabe que no es mujer, dice, es que también podría ser una mamá, porque podría tener el bebé con una chica y luego yo ser la mamá, podría ser mamá soltera, eso sería genial, dijo este sujeto sinvergüenza. Cree que va a ser mamá porque le quita el bebé a una mujer que embaraza a él, ¿no? Ucrania, bueno, pues asegura que derribó 95 drones rusos que ocasionaron daños a Mykolaiv. Esto ya lo habíamos comentado. La nota importante de Europa es que Polonia ha rechazado completamente que se pueda hacer un ejército unificado europeo. Mandan a la goma a Zelensky, rechazan su propuesta de hacer un ejército para ir a matar rusos, para hacer una guerra mundial. Ya le dijeron, eso no va a suceder. O sea, todos le dicen que eso no va a suceder. Y los que dicen sus aliados dicen que no le dan ni un centavo. Guerrero, amenazan grupos criminales, pues la denominada Feria de la Bandera en Iguala. Pues bueno amigos, yo creo que ya me excedí un poco en esta ocasión con la información. Creo que esto es lo más relevante. Y pues, ¿qué es lo que tenemos hoy que pensar? Lo que hoy tenemos que pensar es que es una revisión de algunas cosas que el gobierno lo que hace es tratar de distanciarnos de lo que está pasando en el mundo. Tanto la prensa como el gobierno se desvinculan completamente del enorme cambio que está a punto de suceder en Europa
que es que el régimen globalista va a perder el control de Alemania. Todo parece indicar esto. Aunque hay una amenaza muy fuerte, que ya dijo la actual administración alemana que van a desconocer las elecciones si es necesario. Si se atreven a hacer eso, ¿qué acciones severas podrá tomar Donald Trump? Espero que sean las más fuertes, las más enérgicas. Y también el pueblo alemán se va a rebelar, porque no pueden seguir por este camino. Esto es una oligarquía. ¿Cuántos años tienen en el poder? O sea, hay que contar todos los años, son como 50 años en que Alemania ha estado sometida por estas políticas destructivas que impiden que se convierta en un actor determinante para generar libertad, empleo, seguridad en el mundo, fomentar la paz. Ellos son los que han estado interfiriendo y han intentado lanzar a Alemania a una guerra. Esa es la nota importante del fin de semana y de este lunes. No las cosas que lamentablemente los medios intentan apantallar ahí a la gente. Pues bueno, como siempre, antes de despedirme, te digo que si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, realiza un comentario, realiza un donativo por los canales indicados. Yo me despido, yo soy Héctor Rosales y les deseo que Dios esté en sus hogares y en su mente, en sus almas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica, y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Con ese buen deseo, con esa confianza que debemos de tener sinceramente en Dios, porque debemos de dar por hecho que Dios cumple con nuestras peticiones cuando se hacen de la forma de vida, con la intención de vida, con el sentimiento debido, con la razón. Con esa confianza cierro esta emisión de este día 17 de febrero. Que tengan una excelente semana. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.